Señor Dios nuestro, Padre amado, gracias te damos, Señor de los cielos, nueva vez por permitirnos reunirnos ante tu presencia, Señor, aquí en esta tu casa. Ahora, Señor, te pedimos que toque nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que esta palabra tuya, Señor, venga a nuestros corazones y encuentre allí asidero, Señor, y que podamos ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Inspíranos, Señor, a seguir siempre según tus sendas de justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a continuar con las diferentes exposiciones que nosotros hemos estado haciendo desde hace unos meses con relación a la carta de Jacobo, de Santiago. Y hoy vamos a ver el capítulo 3 a partir del versículo 13. En un momentito, mírenlo aquí. La prédica que tenemos hoy se va a llamar ¿Qué sabiduría rige tu vida? Y podemos darle todos lectura a partir de aquí. Es bueno que ya lo hayan visto en su Biblia, pues dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esos 5 versículos son lo que vamos a tener de tema esta noche. Y ciertamente la meta que estamos buscando mediante este pequeño estudio, esta exposición de la palabra, es esa: que cada uno pueda distinguir desde que nosotros iniciemos con él qué sabiduría está rigiendo o qué principios de sabiduría están rigiendo nuestra vida, mediante cuál de ellos nosotros andamos. Para eso es fácil. Lo primero que hay es que buscar en un buen diccionario, Wikipedia o como se llame, la palabra sabiduría para poderla entender. Bueno, yo encontré que dice que es la capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias, distinguiendo lo positivo de lo negativo y actuar conforme a ello. Veo que habla de distinguiendo lo positivo y lo negativo. Aquí está exento lo bueno y lo malo, está exento lo ético, lo moral, lo que es santo de lo que no lo es. O sea, esto es solamente lo positivo y lo negativo y actuar conforme a ello. O sea, si me es adecuado, si me es positivo para mí o si me es contrario, ya saben. Pero vamos a poner otra definición que también es bastante explícita y práctica y dice: la forma correcta de aplicar el conocimiento. Mira qué sencillo lo pone. En realidad lo que vemos que tanto consideraciones o aplicaciones de ellas se van a desarrollar una serie de principios que van a ser utilizados por cada individuo para conformar la manera en que va a regir su vida. Eso es. Y eso es a la larga lo que va a determinar que nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que hacemos. La normativa que hay bajo el punto de vista de los hombres es que nosotros llamamos sabio o reconocemos que una persona es sabia a aquel que ha descollado distinguiéndose por el número de conocimiento que ha adquirido, la cantidad de conocimiento de diversas ciencias o por la multitud de títulos, cursos, especialidades y doctorados que posee. Esa persona que tiene un amplio currículo de estudios y experiencias de trabajos, etcétera, profesionales, a esta persona se le admira por encima de cualquier cosa y se le busca para obtener consejos. Verdaderamente es distinguido y es elogiado. Leía en la prensa la semana pasada que el presidente de Italia conformó un consejo de sabios. Un consejo de sabios, así mismo.
Son personas que le van a ayudar en lo que se van a tomar decisiones tanto económicas, sociales y políticas. No tienen ningún puesto, no más que el de consejería. Me acuerdo de esos reyes que se hacían rodear de personas que llamaban magos, sabios, etcétera, que no eran más que personas que servían para aconsejarle. Ciertamente, la normativa del mundo hace que ese sea el punto de vista mediante el cual el hombre ve lo que es la sabiduría. Y tenemos que hoy en día hay inclusive parámetros para medir la inteligencia, ya que el hombre confunde inteligencia y conocimiento con sabiduría. Y ustedes ven que hay algunos test para medir el IQ de los hombres, que es el CI, el coeficiente de inteligencia. Pero realmente no tenemos unos parámetros definidos para nosotros medir bajo un test lo que es la verdadera sabiduría. Porque realmente no tiene una medición por test. Tiene una demostración por medio de la conducta, que es lo que dice: quien es sabio y entendido, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces no hay un test para medirlo. Pero así como la verdadera fe se evidencia por medio de que de las buenas obras, la buena conducta es evidencia, según Santiago, de la verdadera sabiduría, de la sabiduría que proviene de lo alto. Tenemos que entender que el conocimiento humano no equivale a sabiduría, porque actualmente los hombres han adquirido tanta y tanto conocimiento en cuanto a la ciencia, que en los últimos 20 años han habido más adelanto científico o conocimiento de ciencia más que en los 2000 años anteriores. Es increíble, en 2 décadas, pero así de rápido va el mundo, ciertamente. Pero también el mundo nos está demostrando que esos conocimientos adquiridos, esa ciencia aplicada, a veces no tienen nada que ver con sabiduría. Ejemplo de esto, nosotros podemos verlo en la manera en que aplican esos conocimientos, explotan el medio ambiente y lo destruyen. Entonces no es sabio dañar la casa donde vives, dañar el agua que bebes. No es sabio dañar la atmósfera que respiras. Entonces no hay sabiduría, pero sí hay conocimiento de cómo explotar la naturaleza o cómo sobreexplotarla. Tampoco hay sabiduría, habrá astucia en cuanto a que el hombre ha aprendido cada vez métodos más eficaces de cómo el hombre dominar al hombre. Y hay principios de esto que son estudiados inclusive en la universidad, de cómo el hombre aprende a doblegar el hombre y hacer lo que produzca para uno mismo. Y eso llaman que es un hombre sabio, aquel que explota a su semejante y se beneficia grandemente con ello. Ese sí sabe hacer las cosas, ese se hizo millonario. Me recuerdo algo que me contaba mi abuela cuando era muchacho y me decía, un refranero popular, dice: los ríos suben con agua sucia. Los ríos suben con agua sucia. Ninguna crecida de río, nosotros que en nuestro país, para esta época, mayo, junio, vemos cuando vienen muchas aguas o vienen los torrenciales debido a las tormentas tropicales que nos afectan para esta época del año, vemos que los ríos de un momento a otro se anegan de agua, pero corren rápidamente arrastrando ganado, matas, árboles, etcétera. Y viene gran caudal con ello de lodo y mucha suciedad. Y tú ves el río crecido, pero nunca ves que el río vino poco a poco, creció y fue con agua limpia, sino con agua sucia. Y lo digo porque estamos tratando de ver en el mundo de hoy, no los creyentes, el mundo admira a aquel que ha sido beneficiado, entre comillas, con un puesto, ya sea para servirle a la sociedad. Alguien que andaba en un Volkswagen de los años 60 y no 3 meses después de recibido el cargo, ¿en qué anda? En un Mercedes-Benz, ya dejó la casa que tenía alquilada por 5 o 10 mil pesos y anda ahora en una mansión de 15 millones. Y con el título o con el cargo le vino inclusive el cambiar de esposa. Eso estamos cansados de verlo. No hay ni por qué decirlo, pero es para recordárselo. Pero a ese el pueblo dice, ese sí supo hacer bien las cosas.
como que es un hombre sabio. Pero esa no es la sabiduría que nosotros los creyentes buscamos o la que nos presenta a Dios. Esa es la sabiduría del mundo, basado en la astucia del mundo. En el mundo hoy en día hay abundancia de astucia, pero escasez de sabiduría. Dios tiene un punto de vista completamente diferente y distinto a los que los hombres tienen y llaman sabiduría. Dice en 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, inservibles, sin valor. Pero vamos a aclarar esto según las Escrituras, hermano. Lo primero que vamos a ver que según este escrito de Jacobo dice que hay dos tipos de sabidurías. La primera que nosotros podemos notar en las Escrituras es que hay una sabiduría terrenal. Hay una sabiduría terrenal. Esta es la sabiduría que domina el mundo. Es aquella sabiduría mediante la cual todas las cosas funcionan hoy. Todos los estamentos que hoy conocemos en el mundo funcionan y se organizan mediante esta sabiduría. Esta sabiduría viene por el cúmulo de conocimiento y experiencias adquiridas por los sentidos, pero todas ellas están divorciadas, disociadas completamente de Dios. No están sometidas a Cristo. Todas estas experiencias humanas están basadas más en los conocimientos propios, empíricos, y en las filosofías del mundo. Y no están de acuerdo a la normativa de Dios, a lo que Dios pide, que son sus santas sendas por las cuales nosotros debemos andar. Por lo tanto, en un principio son egoístas, son perversas, son fallidas, son imperfectas. Y los cristianos debemos estar pero que muy atentos a nunca intentar vivir mediante los principios que se desprenden de esta sabiduría del mundo. Y más aún, ni vivir nosotros nuestras vidas, ni mezclarla en nuestra iglesia con las que el Señor nos presenta. Debemos vivir alejados de ella y rechazarla, porque son antagónicas ambas. La sabiduría que viene de lo alto es antagónica, contraria a la que está aquí, la terrestre, la animal, la diabólica, la del mundo. La mejor forma para nosotros entender aún mejor más esta sabiduría terrestre es viendo sus características y comparándolas con las características de la sabiduría que proviene de lo alto. Vamos a ver las características de la sabiduría terrenal o humana. Lo primero lo dice ahí mismo, dice que no desciende de lo alto, sino que es primero terrenal, segundo animal y tercero diabólica. Esas son las tres características que tiene. No hay que buscar mucho para encontrarlas, ¿verdad? Lo terrenal es porque no viene del cielo, no viene de Dios, proviene de la tierra misma, del hombre mismo. Como habíamos dicho, de sus experiencias, sus conocimientos, su ciencia, su filosofía. De ahí es que proviene. Por eso es terrenal, es de aquí. Es animal, dado que no es espiritual, por lo tanto, es animal. En la palabra nos dice que hay dos tipos de cuerpos. Hay un cuerpo espiritual y hay un cuerpo animal. Pues el cuerpo animal es el que está aquí en la tierra. Ese cuerpo es animal. Ese cuerpo no es espiritual. Y esa sabiduría proviene de esa parte del hombre, su parte carnal, su parte pecaminosa, no su parte espiritual. Y es diabólica por cuanto tanto lo terrenal como la carne pecaminosa están bajo el dominio de Satanás, pues por consiguiente y por coyuntura es diabólica. Está controlada por Satanás mismo. Esta sabiduría no la rige Dios, la rige el demonio. La rigen esos principios pecaminosos del hombre que a su vez están sustentados, están movidos por el mismo Satanás. Pero estas tres características que vemos a partir del 15, pues también presentan resultados.
Y eso también nos va a ayudar a diferenciarla y a entenderla. Lo primero que dice como resultado que es que produce celos amargos. Los celos amargos, hermanos, son envidias que provienen del corazón del hombre, que traen tristeza, que traen dolor, etc. Pero son envidias del corazón. Habla de contención también. En el 16, celos y contención. ¿Qué es contender? Rivalidad, pelear. Eso es lo que es. Contención es discutir, pelear y tener rivalidad, contrario uno a otro. Y eso trae división. Claro que la trae. ¿Por qué? Porque en esta sabiduría lo que se trata de implementar es la hegemonía del hombre sobre el otro. Es el yo sobre ti. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Y cuidado. Y cuidado. Y bajo ese sistema egoísta y yoísta, el hombre lo que pretende y busca sencillamente es su propio provecho. No está pensando en el otro, está pensando en triunfar, entre comillas. Y el triunfo viene cuando yo me levanto sobre los demás, cuando yo atropello, cuando yo venzo a otro. Así es como se logra en el mundo el triunfo, llevándose por encuentro a cualquiera que se cruce en mi camino. No importando la forma en que yo lo haga con tal de obtener el fin, la meta que me haya propuesto. Ese es el pensamiento del mundo. Por lo tanto, crea rivalidad y contención. Jactancia, claro que se jacta, es orgulloso. Es una sabiduría donde la persona se envanece. Y tú ves muchas personas que cuando se presentan para, en vez de decir mi nombre, José Manuel, mi nombre, yo soy el ingeniero, arquitecto, plomero, técnico en fulanito de tal. Este es el único país donde, por ejemplo, el que está ex diputado, ex general, ex presidente. Señores, eso no existe, un ex no es nada. Pero aquí en este país tú ves la tarjeta y dice ex general de brigada. Bueno, porque hay que tener ese titulito para ufanarnos de algo. Es indiscutible cómo el hombre busca sobresalir, envanecido y orgulloso y jactancioso. Personas que llegan a ciertos niveles y porque no pudieron estudiar, sino que llegaron ya sea por los medios que hayan sido, son capaces de comprar un título universitario falseado para poder decir que es licenciado, técnico, qué sé yo. Hemos visto eso en las noticias. Pero otro de los resultados también de esta sabiduría terrenal es la mentira. Y mentira no es más que lo que es contrario a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad proviene de Dios. Todo lo puro, lo bueno es verdadero. Pero lo de la tierra no puede ser verdadero porque es contrario a Dios. Y les vuelvo y les digo, son sabidurías antagónicas, contrarias, una a la otra. Y produce además perturbación. Una perturbación no es más que confusión, anarquía. Confusión, claro que trae confusión. Y por último, toda obra perversa. Wow. Hay perturbación, miren el 16 al final. Y toda obra perversa. No dice ni siquiera algunas de las obras perversas, sino toda obra perversa, toda. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde provienen? De la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Resultado: celos amargos, contención, jactancia, mentira, perturbación y toda obra perversa. Terrible, ¿verdad? Pero esa es la que gobierna el mundo. Más la sabiduría divina, estamos en el 17, la que es de lo alto, es el conocimiento que viene de parte de Dios. Y algo importante, nos capacita. ¿Y saben lo que es capacitar? Nos hace aptos para nosotros saber ordenar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. No según cada quien le parezca,
sino según la voluntad de Dios. Nos hace aptos, nos capacita para que todos nosotros sepamos cómo ordenar. Pero no es saber solamente, porque aquí desde un principio estamos viendo que dice, muestre por las buenas obras. No es el conocimiento lo que está en juego aquí. No, todo esto es práctico. El sabio se demostraba y se evidenciaba por su buena conducta. No porque supiese cómo comportarse, sino por cómo se comportaba. Ahí está la verdadera sabiduría, la verdadera fe, evidenciada por las buenas obras, y esta por la buena conducta, no siendo oidores, sino hacedores de la palabra. Todo lo que Jacobo, todo lo que Santiago nos ha estado enseñando en estos 3 primeros capítulos que hemos visto, es algo práctico. Aquí no hay teoría por parte alguna. Le puso rueditas para que anduviese. Todo esto se logra el nosotros poder disponer de la sabiduría que viene de lo alto por una sola razón y en un solo momento. Es el momento en que nosotros nos entregamos a Cristo, que somos parte de Él. Entonces, a partir de ahí, dice la palabra que el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y nos guía. Acuérdense, el Paráclito, el ayudador que nos guía a toda verdad, nos guía y nos provee de la sabiduría divina. Él nos hará conocer las cosas que el Señor quiere que conozcamos, y aquellas cosas que solamente van a ser alcanzables por medio de la fe. Por medio de la fe. Cuando el Señor Jesucristo pregunta en un momento dado, en un pasaje bíblico, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. La contestación que le da Jesucristo es, bienaventurado Pedro, tú Pedro, porque carne ni sangre te han revelado esto. O sea, una revelación. Él había dicho algo que vino con una sabiduría que le venía de lo alto, ese conocimiento. Ni carne ni sangre te han revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esas cosas que el hombre común y corriente, una vez que se ha convertido al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en él, hace que pueda entender las cosas del mensaje del Evangelio con una claridad, porque sus ojos quedan expuestos a la verdad y el velo que antes tenía cae. Pero aquellos que pertenecen al mundo, dice la palabra que ese Evangelio que es poder para nosotros, es perdición para ellos, porque le es locura. No lo entienden. Están locos, son fanáticos. Todos los que están ahí son locos y son fanáticos. Están locos. Incluyanme a mí, estamos locos según ellos. Ellos no lo entienden. Aún más, esa sabiduría que viene de lo alto es imprescindible que todo creyente la tenga y es de libre acceso. Y el mismo Santiago en 1:5, en el primer capítulo, me acuerdo que lo dimos, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada. No era el hecho de pedir tan solo, sino el de pedir con verdadera fe. Todos deben alcanzar esa verdadera sabiduría, porque lo otro que tiene el mundo de verdad no debiera llamarse sabiduría. Es casi un mamotreto de sabiduría, como dicen. Es una cosa que no va. Además, solamente Dios es quien puede darla. Proverbios 2:6 dice, Jehová da la sabiduría. ¿Quién? Jehová. No los muchos estudios, no los títulos universitarios, no nuestra experiencia ni la tuya, no el consejo de otros hombres. Jehová da la sabiduría y de su boca, de toda palabra que ha salido de la boca de Dios, es lo que quiere decir, y de su boca el conocimiento y la inteligencia. El que se cree inteligente, ¿qué tiene que hacer? Busca de todo lo que ha salido de los dichos de Jehová. Entérate de ello, cúmplelo. Eres inteligente y eres sabio. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Esa es la sabiduría de Dios. Es sana, es pura, es santa. Proviene de Él, imagínense. Veamos algunas de las características que nos está diciendo a partir del 17.
para que podamos distinguirla o compararla con la otra y así vemos una y otra. Dice, primeramente es pura. ¿Por qué razón es pura? Y dice primeramente, como diciendo, en primer lugar es pura. Algo puro, ¿qué significa? Algo que no está mezclado. Algo puro es algo que no está mezclado. Ok. Además, acuérdense, tenemos un Dios que es puro y todo lo que se desprenda de Él, ¿qué es? Es pureza también. Tenemos un Dios santo y todo lo que se desprenda de Él también. Y es así. Entonces, es libre de cualquier otra cosa, falsa o corrupta. No hay mezcla en ella, no hay intenciones ocultas en ella. En todo momento puede mostrarse a la luz o al juicio, ya que viene de Dios mismo. No tiene nada que esconder, nada que ocultarse. Yo estaba viendo ahorita, por ejemplo, ustedes sabían que 1 milímetro de leche tiene 20 gotas. Sí, un dato. Y si ustedes quieren saber cuánto tiene 1 litro, pues sencillamente 20 gotas por 1000 mililitros le da 20,000 gotas. Ok, ustedes son capaces de beberse 1 litro de leche. Sí, y mientras más jóvenes son esos muchachones por ahí que están de que fitness y cosas así por el estilo, se lo bajan fácilmente de un glu glu. Ok, eso es leche pura, vamos a decir leche pura, ok. Si esa leche pura yo le pongo un poco de tetrodotoxina, que es la que tiene el pez globo, ¿ustedes se la beberían? No, porque ya no es leche pura. Ya tiene una toxina que una sola de esas vísceras del pez globo es capaz de matar a 30 personas. ¿Qué les parece? No me la bebo. Bueno, ni que le echen antrax, ni ricina, ni sarín, ni cianuro, ni el virus de ébola, ni una cepa de viruela, ni estricnina, ni ninguno de esos venenos que estuve buscando en internet para asustarlos un poco, ¿verdad? Nada de eso. ¿Por qué? Porque lo que queremos es leche. Y la leche con algo más que no es leche, ya no es leche. Pues la pureza de esa sabiduría es 100%, no es 99 y un porcentaje humana. No es como la ropa que nosotros usamos, que le vemos la etiqueta y dice 50 poliéster, 50 cotton o 90, 10, 80, 20. No, es 100% pura primeramente. Y dice pacífica también, y la verdad fue que pura y pacífica pudieran ir en el mismo contexto. Y es sencillo, porque pacífica no es más que estar en paz, ¿verdad? Es una derivación de la paz. Y esta paz que tiene Dios y los hombres o los hombres con Dios es una característica que uno recibe cuando tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque ocurren dos cosas a un mismo tiempo. La primera es que uno es limpiado de todo pecado, por lo tanto uno es puro, porque es limpiado de todo pecado. Uno es santificado, apartado para Dios. Y dice que entonces estamos en paz con Dios por medio de Jesucristo. Entonces el creyente inmediatamente guarda estas dos características de lo que viene siendo la sabiduría que viene de lo alto: pureza y pacífico, pero son de Dios, que la inculca en nosotros. Jesucristo es quien hace la paz de Dios con nosotros, de nosotros con Dios. Y es Jesucristo quien nos limpia de todo pecado, haciéndonos puros en ese momento. La paz de Dios viene a habitar en el corazón de cada una de las personas que aceptan al Hijo como Señor y Salvador de sus vidas. Una tercera característica es amable, que tiene que ver con apropiado, ajustado, equitativo, justo, moderado, paciente. Esa es parte de las cosas que el Señor refleja a través de su sabiduría. El cuarto es benigno, que denota gentileza, bondad, compasión, humildad, dispuesto a obedecer al Señor. ¿Qué es lo contrario a benigno? Maligno, o sea, capaz de hacer lo malo. Pero el benigno nada más hace bondad, lo bueno. Y la benignidad es una de las características de la sabiduría que viene de lo alto. Está para el otro, para darse, para entregarse, para vivir para el otro. No para vivir para sí mismo. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Hágase servidor de los otros, hágase siervo. Ese es.
También dice que es llena de misericordia y buenos frutos. Y habla de misericordia y buenos frutos, y lo dice al mismo tiempo, porque la misericordia es algo que no se aprende así por así o se puede enseñar, sino que se practica. Es algo que se debe obrar. No debe ser algo emotivo. No podemos decir que una persona es misericordiosa porque es emotivo, sino misericordioso es porque se entrega a hacer misericordia con los demás. De nada le sirve a la persona que veamos hambrienta decirle el Señor te bendiga y te dé comida si tú no se la das. La misericordia es práctica. Y el que es sabio sabe que debe hacerla. Dice sin incertidumbre. Dice y buenos frutos. Claro. La práctica de la misericordia, de la benignidad y de todas esas características, eso es lo que va a producir en el creyente. Buenos frutos. Igual que la fe auténtica, verdadera y cierta, produce ¿qué? Buenas obras. Lo mismo, buenos frutos, una buena conducta que el mundo puede observar y por medio de esa conducta glorificar a Dios, cada uno de nosotros. Sin incertidumbre significa que no hay duda en ella, que no tiene parcialidad alguna, o sea, es imparcial. Y por último dice, ni hipocresía. Es algo que es auténtico, sin fingir, es algo que es sincero. Todos sabemos lo que es ser hipócrita, claro que sí. Y todos esos resultados de esas 7 características que tiene la sabiduría divina se contraponen con la siguiente, porque son resultados que son aplicables inmediatamente en la vida del creyente. Uno las aplica llevando entonces una vida llena de buenos frutos, que son indicativos por medio de la buena conducta de que nosotros somos sabios, pero sabios porque seguimos las sendas de Dios. Porque estamos bajo la dirección de Dios en nuestras vidas, porque nuestras normas de conducta están regidas por principios que fueron sacados o fueron dados a partir de la sabiduría divina. Y cuando yo hablo de esos principios que rigen nuestra conducta, son los que nosotros presentamos en nuestra casa, en nuestra familia, en la universidad, en nuestros lugares de trabajo y en todo momento en que nos estamos socializando con las demás personas. Esos principios de conductas son los que determinan el accionar nuestro de cada día en cada instante y provienen de la sabiduría que viene de lo alto. Si ciertamente así estamos viviendo, somos sabios con la sabiduría que viene de lo alto. Una vida sin hipocresía, una vida sin incertidumbre, con certeza, sin imparcialidades, sin hacer acepción de personas, que todo es cierto y verdadero en el Señor. Una vida en paz, como dice, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz y el fruto de justicia es para con ellos. El creyente siembra en paz lo que él es. Él es fruto de justicia proveniente del sacrificio de Cristo. Es la obra de Dios hecha, efectuada en su Hijo Jesucristo, en la cruz y por medio de su resurrección. Por eso es que es fruto de justicia, el nuevo hombre. Y ustedes conocen de dónde viene la diferencia, ¿verdad? De que hay una sabiduría humana y una sabiduría de lo alto. Sencillo. La Biblia nos dio la respuesta y nos cuenta que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y profesando ser sabios, se hicieron necios, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron la gracia. No es lo mismo ser sabio que entendido. Los hombres conocieron, pero sencillamente no entendieron y se alejaron de lo que era la verdadera sabiduría de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 9:10 que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. La inteligencia se puede contar como uno de los avales de Dios, pero aquel
que no tiene el aval de Dios, no es inteligente y lo que se convierte es un verdadero necio, en un insensato, un seguidor de la sabiduría del mundo. Y voy a concluir con lo siguiente. Lo importante de todo esto no era entender, ¿cómo les explico? No era ver las diferencias, no, es entenderlas y aplicarlas. ¿Y aplicarlas en qué concepto? En el concepto, como mismo le dije, que era la meta de esto. Era de distinguir bajo cuáles principios están regidas las actuaciones mías. ¿Cuáles son los principios que yo utilizo? ¿Los que provienen de la sabiduría de aquí abajo? ¿O son los de allá arriba? ¿Yo soy acaso de los que tengo de principio que la oportunidad no hay que desaprovecharla porque es calva? Cuando pasa hay que agarrarla. Yo soy de los que tengo los principios de la sabiduría del mundo que dice que el que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Yo soy de los que tienen principios de los cuales me rijo que el que me la hace me la paga. Esos son principios de que modifican, controlan la conducta de los sabios del mundo. Pero no son los principios por los cuales debe regirse la conducta del cristiano. Bajo ningún concepto. No es posible que nosotros pretendamos, como creen algunos, de que cuando vayas a Roma haz lo de los romanos. Como estamos en el mundo, en la iglesia, pues en la iglesia entonces la sabiduría que nos rige es la sabiduría de lo alto, pero cuando salimos y hay que negociar allá afuera y hay que ir al trabajo y hay que enfrentarse a gente del mundo, entonces utilizamos la sabiduría de ellos, sus propias armas. No es así, porque acuérdense que entre las características de la de lo alto dice, primeramente es pura, no se mezcla. Y si tú le perteneces a Cristo, tú no puedes mezclar las cosas del cielo, las cosas divinas con las cosas de la tierra y pretender que has descubierto la fórmula del agua tibia. En ningún momento. Dice Proverbio 14:6, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Y el hombre entendido es aquel hombre que sabe que su vida depende toda ella de Dios. Es el que sabe que su cuerpo y su alma son de Cristo. Y que Él es Señor de mi vida y rige mi vida, mis principios, mis ideales, todo cuanto quiero y todo cuanto soy, es de Él. No sigamos viviendo la dualidad. Es una dicotomía pretender utilizar las cosas de Dios en un momento dado y en ciertas circunstancias de nuestra vida y bajo otras circunstancias utilizar las herramientas del mundo. A veces nos sentimos tentados y caemos en esto, pero no es eso lo que nos va a dar la sabiduría de Dios, sino que nos va a volver necios delante de Dios. Hermano, no tengo nada más que decirle que el Señor mismo en Proverbios nos dice, sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Eso es lo que nos pide el Señor. Sé sabio, sigamos la sabiduría que viene de lo alto. No pretendamos mezclarla. No pretendamos que podemos vivir unas veces con una y otras veces con otra según el momento y la conveniencia que tengamos. Porque eso es astucia y malicia del mundo. No proviene de Dios, proviene de lo humano, de lo animal y de lo diabólico. El Señor les bendiga. Señor Dios del universo, ¿qué podemos decirte, Señor? Límpianos, Señor, limpia nuestra mente para que nosotros podamos en ella solamente tener tus dichos y que ellos sean lo que afloren en nuestra boca cada vez, Señor, que tengamos oportunidad. Ayúdanos, Padre, a lidiar en este mundo mediante tus reglas, Señor, mediante tus principios derivados de la sabiduría que proviene de lo alto y que solamente tú, Señor, puedes otorgarnos. Ayúdanos, Padre, a reconocer cuando estamos alejándonos de ella y cuando estamos pretendiendo, Señor, ser nosotros y nuestra experiencia la que tome decisiones en nuestras vidas y no, Señor, tus dichos en nuestro corazón y en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos ayude por tu Hijo Jesús, Salvador nuestro. Amén.